Bienvenidos a un nuevo análisis detallado. Hoy tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Y bastante denso, hay que decirlo. Sí, muy denso. Son unos extractos, bastante enigmáticos que llevan por título Principios Especiales de los Obradores de Milagros. Ajá. Y bueno, la misión de esta inmersión profunda el día de hoy es desglosar conceptos metafísicos tremendamente profundos sobre la percepción, el tiempo, la curación y el perdón. Temas ligeros, ¿no? Claro, lo de todos los días. Pero la idea es que cualquier mente curiosa que nos escuche pueda comprender estos postulados sin, digamos, sentir la pesadez de la complejidad filosófica que envuelve a la información original. Eso es fundamental. Bajar esa información a algo digerible. Exacto. Y bueno, vale la pena aclarar desde el principio algo muy importante. Nuestro objetivo aquí no es respaldar ni promover este texto como una verdad absoluta o como un dogma religioso. Totalmente de acuerdo. Como siempre, nuestra labor es mantener una postura totalmente imparcial. Vamos a estar reportando y analizando el contenido tal cual se presenta en las fuentes, para entender la intrincada arquitectura de estas ideas. Así que bien, vamos a desempacar esto, porque el texto propone una visión del mundo que reta profundamente la lógica cotidiana con la que solemos operar. Es un privilegio acompañar este recorrido. Y fíjate que lo que vamos a examinar hoy no es solamente un conjunto de ideas abstractas flotando en el vacío. Ajá. Estamos ante un sistema de pensamiento sumamente estructurado que busca en su esencia más pura alterar radicalmente la forma en que el ser humano percibe la realidad. O sea, cambiar los lentes con los que vemos el mundo. Exactamente. No se trata solo de diseccionar el mecanismo de estos principios, sino de comprender el porqué, el propósito de fondo. Al observar la estructura de este texto, descubrimos que intenta desmantelar las certezas más básicas del individuo. Te mueve el piso por completo. Sí, para ofrecer a cambio una perspectiva completamente distinta sobre cómo se interactúa con el entorno y, sobre todo, con los conflictos internos. Bien, pero antes de adentrarnos en cómo este texto altera conceptos tan inmensos como el tiempo y el espacio, creo que es vital definir qué entiende este documento por la palabra milagro. Es un término complicado. Muchísimo. Tiene una carga cultural gigantesca. Quien nos escucha podría imaginarse inmediatamente eventos sobrenaturales, no sé, transformar el agua en vino o alterar las leyes de la gravedad. ¿De qué estamos hablando realmente bajo esta filosofía? Esa aclaración es el cimiento de todo lo que sigue. En el marco de este sistema de pensamiento, un milagro no es un espectáculo de magia física, ni una intervención divina que rompe las leyes naturales para favorecer a alguien. ¿Ok? ¿Entonces no es magia? No. Es, fundamentalmente, un cambio radical de percepción. Un cambio mental. Exacto. Es el movimiento interno que ocurre cuando una mente decide dejar de percibir una situación desde el miedo, desde la separación o el ataque, y elige percibirla desde la comprensión y la sanación pura. Entonces es un evento de naturaleza completamente psicológica y metafísica. Totalmente. Cuando el texto habla de un obrador de milagros, se refiere a un individuo que ha entrenado su mente para operar consistentemente desde esta percepción sanadora, y al hacerlo, facilita que otros también abandonen el miedo. Con esa base clara, podemos entrar en uno de los postulados que, al menos a mí, más me desafía la comprensión ordinaria. A ver. El texto afirma que los milagros eliminan la necesidad de tener lo que denomina preocupaciones de rango inferior. Ajá. Y la justificación que ofrece es fascinante. Sostiene que el milagro opera en un intervalo de tiempo que está completamente fuera de las coordenadas normales. Fuera del tiempo y del espacio. Exacto. Es decir, las consideraciones habituales sencillamente no le aplican. Hay una frase literal en el documento, escrita desde la perspectiva de una autoridad espiritual suprema, que indica que cuando se obra un milagro, se harán los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Es una afirmación fuertísima. Durísima. Y para intentar visualizar una idea tan abstracta, yo pensaba en imaginar por un momento que el tiempo y el espacio son un inmenso tablero de ajedrez. ¿Ok? ¿Me gusta? Las piezas se mueven bajo reglas estrictas, secuenciales, un cuadro a la vez o en diagonal, enfrentando limitaciones físicas que son absolutas. Y nosotros somos las piezas. Claro, nosotros solemos vernos como esas piezas en el tablero, sujetos a las reglas de la física y al paso de los años.
Pero el milagro, en esta analogía, actuaría como una influencia externa, una mano que no está sujeta a la cuadrícula. Una mano que viene de afuera del tablero. Exacto, y que puede reorganizar el tablero completo, colapsando el tiempo o expandiéndolo, para que la sanación ocurra sin tener que pasar por todo ese tedioso proceso de jugadas cronológicas. Si conectamos esto con el panorama general, esa analogía del tablero de ajedrez captura muy bien la mecánica que proponen las fuentes. Y para comprender por qué el tablero puede ser, digamos, manipulado desde afuera, debemos observar una distinción filosófica asombrosa que hace el texto. Entre el tiempo y la eternidad, esa misma. Según este marco teórico, el tiempo es una construcción funcional. Se define como ese espacio donde los seres humanos existen unos con otros y unos para otros. O sea, nuestro terreno de juego interactivo. Sí, es el terreno de las relaciones interpersonales. Es, piénsalo así, el aula de clases donde se aprende a cambiar la percepción. Está diseñado para un propósito específico y por ende es maleable según las necesidades de ese aprendizaje. Y el tiempo está bajo el control de esta voz del texto. Pero luego contrasta eso con la eternidad. Así es. La eternidad le pertenece a un orden completamente distinto. Le pertenece a Dios. En la eternidad las entidades no existen unas para otras en un sentido utilitario, sino que coexisten en un estado de unidad indivisible. Coexisten. Exacto, coexistimos. A diferencia del tiempo, que es lineal, secuencial y fragmentado, la eternidad es inalterable. Y esa separación entre el aula de clases temporal y esta unidad eterna se refleja magistralmente en dos frases que el texto analiza con muchísima profundidad. Sí, son clave. Una es la instrucción de estar de un mismo sentir. El documento explica que esta frase es una exhortación para preparar la mente, para estar listos para la revelación de esa eternidad. Es como afinar un instrumento antes de que empiece la sinfonía, ¿no? Muy buena forma de verlo. Pero luego la contrasta con otra frase famosísima. Haced esto en memoria mía. Esa. Y el análisis que hace de esa frase revela una sofisticación tremenda en este sistema. Totalmente. Porque haced esto en memoria mía se describe como una petición directa de colaboración, dirigida a los obradores de milagros. Subraya algo vital. La revelación y la memoria no pertenecen al mismo nivel de realidad. Claro, porque la memoria requiere tiempo. Exactamente. Solo la memoria entraña una conciencia del tiempo. Recordar es, por definición, estructural, un acto puramente temporal. Requiere tomar un elemento del pasado y arrastrarlo hacia la experiencia del presente. Mientras que estar listos para la revelación apunta hacia esa eternidad atemporal de la que hablábamos. Es un puente. Es un puente que el obrador de milagros debe cruzar, usar la memoria en el tiempo para eventualmente colaborar y ayudar a otros a trascender ese mismo tiempo. ¡Qué locura! Y esa constante fricción entre diferentes niveles de realidad inevitablemente nos obliga a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es real en nuestro día a día y qué no lo es? Es la pregunta del millón. Y aquí es donde el texto hace una separación contundente entre lo que se crea y lo que se fabrica. Las fuentes afirman que toda forma de curación verdadera se basa en corregir esta percepción de niveles, esta confusión. Es una confusión de raíz. Sugiere que el sufrimiento humano proviene de confundir aquello que tiene un origen creador genuino con elementos que la mente simplemente ha fabricado de manera artificial para defenderse. Y para entender esa mecánica de fabricar versus crear, el texto introduce los conceptos de la mentalidad recta frente a la mentalidad errada. A ver, explícanos eso. La acción de fabricar proviene siempre de la mentalidad errada, la cual tiene sus raíces en el miedo, la separación o la confusión. Por el contrario, la acción de crear fluye de la verdad, fluye de la mentalidad recta. Entonces, crear es verdad, fabricar es miedo. Así de simple. El documento establece un principio inamovible. Reaccionar ante cualquier clase de error de una forma que no sea con el deseo genuino de sanar es una expresión directa de esa confusión fundamental. O sea, reaccionar queriendo castigar. Exacto. Si ocurre un error, una ofensa, y tu reacción automática es buscar el castigo, el enojo o la condena, el individuo está operando desde la mentalidad errada, dándole validez y solidez a algo que en realidad solo ha sido fabricado. Y fíjate que hay una línea aquí que a mí me hizo detener la lectura por completo, porque lleva esta idea a un extremo filosófico que me voló la cabeza. Sé de cuál hablas. El texto señala que el milagro siempre niega el error y afirma la verdad. Y luego lanza esta premisa.
Lo que no produce efectos reales, en realidad no existe. Es una afirmación ontológica pesadísima. Pesadísima, sus efectos son nulos. Sugiere que si algo nace del miedo, simplemente carece de existencia verdadera, sin importar cuánto ruido haga. Y claro, esa premisa desmonta la estructura de la realidad tal como la experimenta la mayoría de las personas todos los días. Totalmente. El documento sostiene que el error, al originarse en una ilusión o en una mentalidad errada, no tiene la capacidad de producir efectos reales en la eternidad. Por lo tanto, sus efectos son inherentemente nulos, carecen de contenido sustancial. Pero ahí surge la gran interrogante. Si algo no tiene sustancia, ¿por qué parece tan terrorífico en el mundo físico? ¿Por qué se siente tan real? La respuesta que ofrecen las fuentes es que lo insubstancial se presta a ser proyectado. ¿Proyectado? Sí, la mente confundida, al negarse a ver su propio miedo, lo proyecta hacia el exterior. Funciona exactamente como una lente que proyecta una película sobre una pantalla en blanco. Ah, claro. La mente cree ver monstruos enormes, amenazas y enemigos mortales, cuando en realidad solo está observando las sombras de su propia invención. Si algo no modifica la verdad inalterable, entonces no tiene existencia real. Es, a todos los efectos, un fantasma. Un fantasma. Y bajo esta filosofía, quitarle el poder a un conflicto implica reconocer que te estás peleando con una proyección. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Muy interesante. Porque esta idea de los fantasmas proyectados cambia completamente las reglas del juego cuando hablamos de las relaciones humanas. Nos lleva a una visión radicalmente distinta de lo que significa el perdón. Una visión que choca mucho con lo tradicional. Muchísimo. El texto sostiene que el perdón es un gesto completamente vacío a menos que conlleve una corrección real. Dice que, sin corrección, lo que hace el perdón es básicamente juzgar en vez de sanar. Pensemos en el paradigma tradicional por un instante. A ver. Alguien sufre un daño real en el mundo físico, la otra persona es catalogada inmediatamente como el villano, el ofendido asume la identidad de víctima y desde un pedestal de superioridad moral, la víctima decide conceder su perdón. He así que te perdono, pero no olvido. Exacto. Según este texto, esa dinámica no es un acto de amor, sino un acto de juicio disfrazado. Constituye un perdón que refuerza el juicio original. Porque al decirte perdono por lo horrible que eres y el gran daño que me hiciste, estás cristalizando el error, ¿no? Lo estás haciendo real. Se le está otorgando una sustancia inmensa a algo que, como establecía la premisa anterior, no tiene existencia real porque nace de la mentalidad errada. Estás validando la fabricación del miedo. Claro. Por eso, el texto aclara que el perdón que procede verdaderamente de una orientación milagrosa, o sea, de la mentalidad recta, tan solo ofrece corrección. Carece absolutamente de elementos de juicio. No juzga, para nada. Para nada. No evalúa la magnitud del pecado, simplemente reconoce que hay una mente confundida que requiere sanación. Y el ejemplo que utilizan las fuentes para ilustrar esta ausencia de juicio es monumental. Toman una de las frases más analizadas de la historia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un ejemplo perfecto. Porque tradicionalmente, la interpretación general asume que esto es un lamento compasivo, ¿sabes? Por la inmensa ignorancia de quienes están cometiendo una atrocidad. Pero el análisis que hace este documento le da un giro extraordinario a la intención detrás de esas palabras. El nivel de precisión en ese análisis de las fuentes es notable. El texto aclara de manera explícita que esa petición no evalúa en modo alguno la acción física que las personas están ejecutando. No hay juicio de valor. No hay juicio de valor sobre la severidad del acto. Representa pura y exclusivamente una apelación para que las mentes de esas personas sean sanadas. ¡Wow! Quienes cometen la ofensa están atrapados en su propia película, actuando desde la mentalidad errada, proyectando sus propios terrores y fantasmas. Al comprender esto, el obrador de milagros no evalúa el acto temporal. Y ahí radica una de las declaraciones más controversiales de todo el documento. Afirma que en esa petición de perdón no se hace ninguna referencia al resultado del error, porque, desde esta perspectiva, el resultado del error es irrelevante. Es un golpe directo al ego. Literalmente. Y a ver, hagamos una pausa aquí, porque esta idea requiere un escrutinio muy cuidadoso. El texto afirma que el resultado de un error no importa, pero en nuestra estructura social, el resultado lo dicta absolutamente todo.
Vivimos a base de resultados. Claro, si un empleado comete un error y borra un archivo, es un inconveniente menor. Si comete un error y quiebra la empresa dejando a cientos de familias sin sustento, es una catástrofe que exige consecuencias severas. Entonces, ¿no resulta potencialmente peligroso establecer que el resultado es irrelevante? Es una duda muy válida. O sea, ¿no podría alguien utilizar esto para justificar un daño terrible hacia otras personas, escudándose en la idea de que el daño material es solo una ilusión proyectada? Es una observación indispensable para la mente curiosa que nos acompaña, y representa la principal fricción que genera este sistema de pensamiento. Es crucial entender que el texto no aboga por abolir los sistemas de justicia civil, ni sugiere que las acciones físicas no tengan consecuencias en el plano físico. Ok, entonces la cárcel sigue existiendo. Sí, el plano social opera con sus reglas. Lo que el documento establece opera en un nivel estrictamente metafísico y psicológico. Cuando afirma que el resultado es irrelevante, significa que la magnitud del error no cambia en absoluto la solución espiritual requerida. Ah, la solución siempre es la misma. Exacto. Tanto el archivo borrado como la empresa en quiebra provienen exactamente de la misma raíz, una mente separada de la mentalidad recta, operando desde el miedo. Entiendo. Si el enfoque se queda atrapado en castigar el resultado, la energía se invierte en el plano de la ilusión, perpetuando el ciclo de ataque, culpa y venganza. Al declarar el resultado como irrelevante para los propósitos de la verdadera curación, se corta el suministro de energía al conflicto. Se le quita el oxígeno al fuego. Exactamente. La atención se dirige directamente a sanar la mente que originó el error. Es desmantelar la fábrica que produce el sufrimiento, en lugar de pelear interminablemente con los productos que salen de ella. Desmantelar la fábrica. Entendido de esa manera cobra muchísimo más sentido. Pero bueno, ante una arquitectura psicológica tan inmensa y tan abstracta, surge la necesidad de anclarla a la realidad cotidiana. Aterrizar la idea. Sí, entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo aplica todo esto una persona común y corriente? Afortunadamente, los extractos ofrecen una guía eminentemente práctica. El punto 18, para situaciones donde se requiere ayuda o se enfrenta a una crisis, presenta una secuencia de 5 pensamientos específicos. Es la caja de herramientas de este sistema. Para entender cómo funciona esto fuera del plano teórico, imaginemos un escenario concreto y sumamente estresante. Pensemos en un entorno de oficina donde ocurre una traición profesional grave. Típico escenario de pesadilla corporativa. Ajá. Un colega sabotea deliberadamente un proyecto importante para llevarse el crédito y además expone a otro empleado al despido. Hay una reunión de emergencia, la tensión es insoportable y el ego exige defenderse y destruir al colega. ¿Cómo aplica el individuo afectado estos 5 pasos antes de cruzar la puerta de esa sala de juntas? Ese escenario es perfecto para observar la radicalidad de esta herramienta. El primer paso que la persona debe internalizar frente a la puerta es pensar: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí únicamente para ser útil. Sí. Esto exige un abandono inmediato de la postura defensiva. Ya no se entra a la sala para limpiar el nombre propio, para ganar la discusión o para aplastar al colega que cometió el sabotaje. Se entra con el propósito de aportar sanación a una situación profundamente infectada por el miedo. ¡Qué difícil! Muy difícil, pero transformador. El segundo pensamiento es: estoy aquí en representación de aquel que me envió. En representación de aquel que me envió. El individuo asuma el rol de un embajador de la mentalidad recta. Se desvincula de su identidad de empleado ofendido y herido, reconociendo que su capacidad de respuesta proviene de una fuente de sabiduría superior a su propio ego alterado. Y el tercer paso, fíjate, me parece que debe ofrecer un alivio psicológico gigantesco en medio de una crisis así. El pensamiento es: no tengo que preocuparme por lo que debo decir, ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Quita todo el peso de los hombros. Todo. En esa sala de juntas, la presión de tener que articular la defensa perfecta, de encontrar el argumento legal irrefutable para desenmascarar al colega, sencillamente se desvanece. Es soltar esa necesidad controladora del intelecto temporal y confiar en que, al mantener la mente libre de juicios, la respuesta adecuada fluirá de manera natural. Esa liberación de la carga intelectual da paso a los 2 últimos pensamientos que consolidan la transformación del individuo.
El cuarto paso indica, me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Te da una paz invulnerable. Claro, al pensar esto, la sala de juntas, que hace unos minutos parecía un foso de leones o un tribunal de ejecución, pierde su poder amenazante. El entorno hostil se neutraliza por completo, porque la seguridad de la persona ya no depende de la opinión del jefe ni del resultado de la reunión. Depende de su conexión inquebrantable con la mentalidad recta. Exactamente. Y finalmente, el quinto paso cierra el proceso con una profunda compasión. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¡Wow! El ofendido reconoce que su colega saboteador no es un monstruo real, sino una mente aterrorizada proyectando fantasmas de escasez y competencia. Y al negarse a devolver el ataque, a elegir la corrección sobre el castigo, el individuo no solo facilita un espacio para que la situación se desescale, sino que sana su propia mente en el proceso. La curación es simultánea. O sea, la resolución del conflicto no es algo que alguien superior le otorga a un culpable inferior. No para nada. Es una fuerza que atraviesa a todos los involucrados al mismo tiempo, siempre y cuando alguien decida romper el circuito del ataque. De verdad, hemos viajado desde conceptos que alteran la geometría del tiempo y el espacio, pasando por discusiones ontológicas sobre la inexistencia de lo fabricado por el miedo. Hasta llegar a algo sumamente cotidiano. Hasta llegar a una herramienta tan íntima y aplicable como la forma en que respiramos antes de entrar a una reunión conflictiva. Es impresionante. La brillantez de estos extractos reside precisamente en esa capacidad de escalar, desde lo más abstracto hasta lo más mundano. Se nos presenta un sistema donde la percepción lo es todo. Cambiar la lente del juicio implacable por una lente que solo busca la corrección pura es, en sí mismo, el milagro. Ese es el verdadero milagro. Nos recuerda de manera constante que los agravios, las traiciones y los miedos que parecen tener una solidez innegable en el mundo físico, carecen de efectos en la verdad fundamental. Y toda esta exploración de ideas nos invita a construir un último pensamiento para quien nos sintoniza hoy, empujando los límites de lo que hemos analizado. A ver, ¿hacia dónde lo llevamos? Si tomamos en serio esta filosofía, si verdaderamente el resultado temporal de un error es irrelevante en el gran esquema, y si aquello que nace del miedo no tiene efectos reales en la eternidad y es solo una ilusión proyectada, entonces, ¿en qué posición deja eso a la humanidad frente a su propia historia? Es una pregunta gigante. Pensemos en las listas de rencores que las personas atesoran durante décadas, o en los agravios históricos que sostienen conflictos generacionales interminables. Si todo ese dolor prolongado se basa en errores que metafísicamente no tienen sustancia, es posible que aferrarse a un conflicto sea literalmente pasar la vida entera discutiendo a gritos con un fantasma que nosotros mismos hemos fabricado y nos negamos a soltar. Esa es una reflexión profundamente confrontativa. Sugiere que cada minuto que se invierte en exigir que alguien pague por sus errores es energía vital que se está quemando para sostener una alucinación compartida. El verdadero desafío que plantea el texto es atreverse a soltar el fantasma y simplemente extender la petición de que todas las mentes involucradas sean sanadas de su confusión original. Un cambio de percepción que, sin la menor duda, reescribiría las reglas de cualquier realidad. Ha sido un análisis intelectualmente vibrante. Agradecemos a toda mente curiosa que haya decidido acompañarnos a desentrañar estos densos principios especiales de los obradores de milagros. Queda la invitación abierta para observar las dinámicas del día a día y ante el próximo conflicto, detenerse un segundo a reflexionar si se está reaccionando para alimentar a los fantasmas o si se está operando desde el deseo genuino de sanar. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.